En primer lugar, daros la bienvenida a todos los asistentes que habéis venido a este acto tan sencillo, pero a la vez tan sincero y profundo que vamos a rendir esta tarde a los fusilados de Pamplona y concretamente también a los que eran cargos electos en este ayuntamiento. En primer lugar, también quiero agradecer la presencia del resto de personas que me acompañan. Primero a mis compañeros que han tenido la gentileza de dejarme hacer esta presentación. Al alcalde Enrique Maya, agradecerle sinceramente que haya venido a acompañarnos en este acto. También a los representantes de la Asociación de Fusilados, Olga y Aurea, y también a Javier Lecumberri y, por supuesto, a Fabricio Potestá, presidente del partido y responsable de lo que es memoria histórica. Lo que quería, en primer lugar, es también manifestar el agradecimiento que sentimos por estas personas que fueron 3.000 en Navarra, 300 en Pamplona, y aquí el teniente alcalde Gregorio Angulo y 6 concejales y otros funcionarios que perdieron lo mejor que cada persona tiene de sí en el momento de la vida, ¿no? Perdieron la vida para que ahora nosotros podamos disfrutar de la vida, de la libertad y la democracia. Ellos han dado lo mejor de sí y nosotros no tenemos otra cosa más que agradecimiento, y han sido unos agradecimientos que se han manifestado un poco tardes, pero yo creo que más vale tarde que nunca. Y en ese sentido también quiero manifestar mi alegría porque tanto el Partido Socialista como la UGT, que esta mañana hemos estado en un sencillo y muy votivo y muy emotivo homenaje en Ibero, han manifestado el sentimiento de gratitud y alegría que tenemos por el reconocimiento de las personas que tanto han perdido. Y como me han dicho que sea muy breve, yo solo quiero darle la palabra a Fabricio Potestá, presidente del partido, y que también va a hacer una semblanza. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todas. Es verdad que nos han pedido que seamos breves, con lo cual habrá que ceñirse al tiempo que nos han adscrito. Quiero agradecerles a todos vuestra presencia aquí, agradecer la presencia del alcalde de Pamplona. Y antes de hacer una semblanza biográfica de Gregorio Angulo, aunque el homenaje no solo es a Angulo, sino también a otras víctimas, sí quisiera describir brevemente el contexto en el que se produjo el fusilamiento del que fue concejal de este ayuntamiento. Tras el golpe militar de 1936 se produjo una guerra civil, Unamuno la llamaba guerra incivil, que duró hasta el año 39. Y después, bueno, en el 39 además hay algo que quiero decir, que es que hubo un último parte de guerra muy curioso que decía, como todos sabéis, en el día de hoy, desarmado y vencido el ejército rojo se llamaba la gente que era leal al régimen legalmente constituido. Bien, pues acabada la guerra civil se produjo una dictadura que duró hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que fallece Franco, y como decía irónicamente el escritor Francisco Umbral, decía: Franco lo mataron los rojos de muerte natural y en su propia cama. Bien, en todo este periodo de tiempo se produjeron un número de cifras escalofriante, porque más o menos las cifras que yo manejo son de 500.000 muertos en el frente, 200.000 aproximadamente en retaguardia, o sea, fusilados, 140.000 desaparecidos, muchos huyeron a Francia a los 180 campos de refugiados que había en nuestro país vecino, y luego había en las cárceles españolas cerca de 270.000 presos, lo cual yo creo que significa mucho lo que estaba pasando en aquel periodo tan siniestro. En Navarra, que era una comunidad entonces católica, muy conservadora, con un índice cultural muy bajo, pues había prácticamente un 37% de analfabetismo. Era el gobernador militar de Pamplona, el general Mola, que no solamente fue conocido porque fue uno de los planificadores del golpe de Estado, sino que también tuvo unas directrices secretas, así se conocían con ese nombre, unas directrices secretas que eran bastante crueles, porque llegó a decir cosas como que había que hacer una acción muy violenta. En Navarra no hubo contienda bélica. Había que hacer una acción muy violenta, generar un estado de terror y encarcelar a todos los disidentes para después fusilarlos, porque lo que se buscaba de alguna manera era el exterminio de todos aquellos que eran leales al régimen legalmente constituido. Bien, en Navarra hubo, lo ha dicho Maite, pues
3.450 víctimas, de las cuales casi el 50% eran afiliados a la UGT de Navarra, al Partido Socialista Obrero Español de Navarra y a las Juventudes Socialistas. Por eso tiene tanta importancia para los que estamos aquí, o yo creo que en general para todos, por la cercanía que tienen esas víctimas con nosotros. Bien, hubo que esperar a 1977, ya en plena transición, en la que se dio una amnistía general, pero que fue tomada como una ley de punto final. Esto es, hablar de las víctimas del franquismo era un tema tabú, no se podía hacerlo. Sin embargo, los hijos de los vencidos, como los llamaba Lidia Falcón, tenían derecho moral al menos para que fueran reconocidas sus familiares, las víctimas. Sin embargo, hubo que esperar para recuperar esa memoria histórica, ese tiempo amputado de la historia, hubo que esperar, como digo, a que en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero, presidente a la sazón de España y socialista, aprobó la Ley de Memoria Histórica. Pese a ello, pese a esta ley, yo tengo la sensación, triste por supuesto, de que en España todavía perduran aquellas dos Españas de las que hablaba Machado. Todos acordaréis de aquel bello poema del alma que decía: Españaito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. ¿Os acordáis, verdad? Bien, pues eso todavía sigue ocurriendo de alguna manera, porque no se entiende que, si bien es verdad que se hacen actos de homenaje a poetas famosos como García Lorca o Miguel Hernández, se hacen homenajes, es cierto, a los fusilados de las víctimas del franquismo, pero también sigue habiendo vestigios del franquismo por doquier. Franco sigue enterrado en el Valle de los Caídos como si se tratase de un héroe nacional. Y no hay que ir muy lejos. Aquí en Pamplona, en la cripta del Monumento de los Caídos, se hacen misas en honor al alzamiento nacional, lo cual es bochornoso. Yo creo que esto en la Alemania de Hitler, o en la Italia de Mussolini, es impensable. Ahí eso no se puede dar. Bien, si queremos superar realmente las dos Españas, si queremos superar aquel terrible epitafio que escribió un siglo antes, yo creo que premonitoriamente, José María de Larra, que decía: aquí yace media España asesinada por la otra mitad. Si queremos superar esto realmente, tiene que producirse la desaparición total de todos los vestigios franquistas y tiene además que producirse por fin el reconocimiento, la reparación moral y el enterramiento digno de todas las víctimas del franquismo. Y acabo ya brevemente, porque me imagino que me estoy pasando de tiempo, acabo brevemente con esa semblanza muy breve de Gregorio Angulo. Sabéis que nació en Tafalla en 1868, era cantero de profesión y fue uno de los políticos más relevantes de la Navarra de primeros del siglo XX, el primer tercio del siglo XX. Fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español de Navarra, del que fue primer presidente, fue fundador de la UGT de Navarra, del que fue primer secretario general, fue concejal de este ayuntamiento entre el 14 y el 17, fue también el que fundó la agrupación local de Pamplona y una vez que estalló el militar, ya acabó, él sabía, era consciente de que lo iban a fusilar, solo tenía que mirar un poco a su alrededor, pero no huyó a Francia, sino que un conocido suyo, que era canónigo, Alejo Aleta, lo escondió. Poco después lo trasladó con su mujer y su hija a Ponferrada, donde vivió todos sus hijos, y allí estuvo escondido, pero con la mala fortuna de que en una ocasión una banda de música de Navarra fue a tocar a tierras leonesas. ¿Y qué pasó? Pues que al pasar por debajo de su casa se asomó a la ventana, me imagino que nostálgico por los sones de su tierra, fue reconocido y denunciado. Traído a Pamplona, el 2 de junio de 1937, a las 10 de la noche, fue fusilado en Ibero al pie del Alto de las Tres Cruces. ¿Y por qué sabemos este hecho? Pues simplemente porque Gregorio Angulo, en su última voluntad, cuando se confesó, le pidió a su confesor que se lo contara a su mujer. Por eso conocemos hoy en día lo que le pasó y dónde está enterrado. Bien, yo con esto acabo. Muchas gracias y paso la palabra a mi compañero Javier Ecumberri. Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Alcalde de Pamplona, gracias por estar aquí con nosotros. Asociación de Familiares de Fusilados, Aurea, Olga, muchas gracias. Hoy es un día intenso, hoy es un día emotivo. Hemos empezado el día en Ibero, como bien han recordado, recordando a todos los compañeros que ahí yacen, entre ellos Gregorio Angulo, concejal de Pamplona, y a otros 40 y tantos, no se sabe exactamente, que descansan en aquella fosa de Ibero. Como bien ha recordado, todos ellos eran
luchadores, demócratas, prácticamente la mitad afiliados al Partido Socialista, Juventudes Socialistas, a la Unión General de Trabajadores, entre ellos ilustres y avanzados luchadores como Gregorio Angulo, primer secretario general con el que lógicamente me siento especialmente identificado, Corpus Dorronsoro, un gran luchador, un valiente concejal y otros tantos, ¿no? Cada uno de ellos darían para todo un libro y toda una historia por su lucha, por sus circunstancias, por su valor. Yo creo que hoy, el Día de la República, es el día en el que debemos hacer principalmente dos cosas, ¿no? La primera, homenajearles, recordarles por su valor, por su lucha, por sus convicciones, por su honestidad hasta el final, porque es justo, porque es de justicia, y recordándoles a ellos y haciéndoles un homenaje a ellos, se lo hacemos a los que se quedaron aquí sufriendo, que son principalmente sus familiares, sus hijos, sus nietos, que sufrieron no solo su ausencia, que es lo primero y lo más duro que se ha sufrido, sino también los años duros de después de la guerra civil, de la represión, del vacío y de el escarmiento, ¿no? Como se dijo y se tituló en un libro en el que se explicaban todas estas cosas, ¿no? Y lo segundo, que creo que también hay que hacerlo, es un día también de reivindicación de sus ideas, de reivindicación de su ideología, de reivindicación de su lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia social, por la igualdad de clases, por el internacionalismo. Eran compañeros que nos enseñaron mucho y no solo tenemos que recordarlos, sino que además, en su honor y en su memoria, lo que debemos de hacer es seguir luchando por todo ello. Y no quiero irme también sin recordar rápidamente a todos aquellos que después de la dictadura instaurada ya la democracia, también luchando por la libertad, luchando por la democracia, fueron vilmente asesinados también por otros nuevos fascistas. Yo creo que este es el acto que debemos de hacer todos los años, que debemos de recordarles todos los años y que en nombre de ellos debemos de seguir luchando y peleando, y en estos días, si cabe, con un poquito más de esfuerzo, a la vista de que algunos quieren que perdamos algunas de las cosas por las que ellos tanto lucharon y por las que tanto perdieron, entre ellos, como decía la compañera, lo más importante de todo, que fue su vida. Muchas gracias, compañeros. Pero también por los que me acompañaron en la Vuelta al Castillo el sábado, que para mí fue mi testimonio, y lo dije claramente. Yo no puedo pedir perdón por mi padre, pero quiero pedir perdón por mis tíos y mis suegros. Tengo unos documentos maravillosos y me dan mucha vida, pero necesitaba yo dar mi testimonio porque estaba obligada a hacerlo. Y como soy socialista y tengo un carnet de muchísimos años, tengo derecho a lo mejor a quejarme un poquito de alguna cosa. Pero bueno, esto queda ahí. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues ya está.